Vamos a continuar con nuestro estudio de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy vamos al capítulo 2, versículo 18 para ver el mensaje a Tiatira. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Estuvimos platicando sobre el mensaje a Pérgamo, muy interesante sobre las doctrinas que van ingresando a las iglesias. Y el mensaje de Tira no va a ser diferente. Creo que es un mensaje muy, muy actual. Con muchas cosas que están sucediendo en estos tiempos, es increíble lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a posicionarnos ahí en el capítulo 2, versículo 18 del Apocalipsis. Y por favor, si usted nos está viendo por alguna plataforma, si nos está viendo, nos está escuchando por WhatsApp o alguna otra grabación, si tiene alguna pregunta que tenga sobre lo que estamos hablando, por favor, escriba su pregunta en esta plataforma donde lo está escuchando y de alguna forma podemos responderle. Así que vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Acompáñame a hacer una oración breve para seguir. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad nueva que nos das este día de respirar, de vivir y sobre todo de tener este tiempo, Señor, para conectarnos contigo y poder estudiar tu palabra. Permite que tú seas glorificado a través de ella y que nos puedas abrir la mente y el corazón para recibir lo que tú tienes planeado para nosotros en el día de hoy. Bendice a todos los que nos escuchan en este momento, de alguna forma, que tú puedas glorificarte en cada vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Como hemos estado viendo en todos los estudios, estamos dividiendo cada mensaje en cuatro secciones importantes de las cartas, cómo el Señor Jesús las maneja. La estructura que tiene cada carta está basada en una presentación, en un análisis de la iglesia. Está también la parte 3 que viene, las recomendaciones y las advertencias que el Señor Jesús le hace a las iglesias. Y por último, una promesa que viene para no tan solo los receptores de esa iglesia, sino para todos los que estamos involucrados estudiándolo, leyéndolo y los que lo han hecho a través de los años. Así que esta es la misma estructura que sigue con Tiatira y vamos a platicar un poco de Tiatira. Es una ciudad que ha sido conquistada y reconquistada a través de los años, ha sido destruida y vuelto a construir muchas veces. Antes tenía otro nombre, pero quien finalmente la pone como la funda como tal fue un hombre llamado Selenco, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Él es el que hace esa ciudad como una guarnición para sus batallas, para sus ejércitos, y básicamente sufrió muchos embates por muchas guerras. El día de hoy, pues hay un asentamiento ahí. Esto es lo que es Turquía actualmente. Una de las zonas de Turquía está muy cerca de la iglesia de Pérgamo. Está a 48 kilómetros de ahí. Estaban relativamente cerca y fue bastante golpeada por mucho tiempo. Tenía varias especialidades esta ciudad porque la especialidad de la ciudad eran dos. Era la fabricación de telas de color, específicamente el púrpura y el rojo. Estas telas no eran muy fácil conseguirlas porque las personas que fabricaban las telas de color, pues lo hacían consiguiendo tintes naturales. Por ejemplo, de la tinta del pulpo, obtenían ese color púrpura donde manchaban los vestidos y vendían las telas muy caras porque no cualquiera podía tener esa clase de colores. Lo tenían los reyes, lo tenían los ricos. Entonces ellos tenían esa fuerte. Otra cosa muy interesante es que ahí se daba mucho el bronce y el cobre, se trabajaba mucho, había minas ahí y varias de estas cosas van a ser importantes para poder entender un poquito lo que Jesús, el Señor Jesús le va a decir a la iglesia de Tiatira. Es una ciudad complicada porque ahí había muchos como gremios de trabajadores que no dejaban trabajar a cualquier persona y específicamente la iglesia cristiana sufría mucho de esa discriminación.
Siempre que había un cristiano o algo, estos gremios, estas uniones, esta clase de sindicatos, eran quien decían quién podía trabajar y ganarse la vida y quién no. Pero ahí tenemos algunas historias interesantes. En el libro Los Hechos nos narra cómo una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, se convirtió y llegó a ser una influencia y era de esta ciudad, de Tiatira, y llegó a ser una bendición para el ministerio del apóstol Pablo, lo cual nos redacta cómo es que se fue formando esa iglesia y cómo fue creciendo. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús se presenta para con ellos. En la parte número 1 hablamos de la descripción de cómo el Señor Jesús se presenta. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. No va a encontrar este término en ninguna de otras de las cartas. Él se presenta como el Hijo de Dios. Y como hemos estado hablando, el Señor Jesús toma este tiempo para destruir todas las falsas doctrinas que para ese momento ya estaban buscando fortalecerse cada vez más. Y una de estas es que había muchos sectores, de hecho el apóstol Juan en sus cartas pelea mucho con esta doctrina de decir que Jesús no era divino, que solamente era humano, que no era el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice, se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Aún hoy en día estas doctrinas existen donde dicen que Jesús no era el Hijo de Dios. Le dicen Señor Jesús, que eres un Señor, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y tienen esta Biblia. La verdad es que el Señor Jesús está presentando como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Así es como el Señor Jesús se presenta ante ellos. Si se acuerda, cuando vimos en la introducción a las iglesias, hablábamos de cómo esta descripción del Señor Jesús nos dice que sus ojos de fuego son los que prueban todo. El fuego siempre prueba todo y la mirada de Jesús es una mirada de fuego. Y se está presentando ante esta iglesia como diciendo, ante mi mirada no hay nada falso que pueda permanecer. La mirada de Jesús prueba todo, nuestras obras, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, todo lo que somos, dice la Biblia, el fuego la probará. Así que es la mirada del Señor la que está escudriñando a la iglesia, no tan solo de Tiatira, sino se está escudriñando las iglesias en este tiempo, las doctrinas de este tiempo y nuestra vida personal. Podemos fingir a todos los demás que somos una cosa que no somos, pero la mirada de fuego del Señor desbarata todo lo que es falso, desbarata todo lo que no es verdadero, desbarata todo lo que no es puro. Esa es la mirada del Señor Jesús. Nadie se puede escapar a eso. El trigo y la cizaña se parecen mucho, pero tarde o temprano la cizaña es echada al fuego. Y eso es a través del juicio que tiene el Señor Jesús en su mirada y pies semejantes al bronce bruñido. Como mencionamos hace un momento, ellos trabajaban mucho el bronce y sabían de lo que estaban hablando. Habla de esta forma eh, en la que ellos sabían de lo que era, de lo que hablaba cuando se hablaba de un bronce bruñido, de algo firme, algo estable, algo pesado, algo que realmente no es endeble. Y la pisada del Señor tiene esa firmeza, esa pureza, y se describe a sí mismo, toma dos de los rasgos con los que Juan describió a Jesús cuando los vio paseándose entre los candelabros. Si usted vio la introducción, si no, busque esa grabación donde estamos explicando qué era cada una de las cosas con las que el Señor Jesús estaba presentando. Así que él habla y se presenta a sí mismo con estas tres cosas: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y ahora vamos con el análisis de la iglesia. Vamos con el análisis de la iglesia que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Tiatira. Y dice ahí, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Me parece que la iglesia de Tiatira es una iglesia que en general ha aprendido a dejar que el Espíritu Santo trabaje con su carácter. Me parece que la iglesia de Tiatira es una iglesia que su temperamento ha sido transformado, ha sido gobernado por el Espíritu Santo, porque lo que estamos viendo son cuatro del fruto del Espíritu.
tienen amor, tienen fe, tienen paciencia, tienen vamos a ver ahorita más detalles sobre eso, pero tienen varios rasgos que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida. El amor según Dios, la fe, la paciencia, y aparte eran personas de servicio, es decir, que les gustaba servir, cosa que es muy difícil en estos tiempos. La mayoría de las personas lo que les gusta es sentarse a escuchar una buena predicación, a cantar en la alabanza, a disfrutar un buen tiempo, pero a la hora que se solicita el servicio, todo el mundo desaparece. Pero esta iglesia no es así. Esta iglesia ha aprendido a esperar en los tiempos de Dios, ha aprendido a esperar a Dios porque es paciente, ha aprendido a creerle a Dios, tiene fe, ha aprendido a amar a Dios, ha aprendido a amar la obra de Dios, ha aprendido a amar la iglesia, ha aprendido a amar las almas, ha aprendido a desarrollar el amor de Dios en su vida. No es un amor carnal, no es un amor superfluo, es el amor de Dios en ellos. De manera que tienen muchos rasgos espirituales y sobre todo hay algo que me llama la atención. Si usted puede ver al final del versículo 19, dice algo que me parece muy interesante. Dice, y que tus obras postreras, o sea, las obras después, dice, son más que las primeras. Tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabe qué me dice eso? Que es natural, entra dentro de la naturaleza de cualquier ser el crecer, el ir creciendo. Cuando no hay un desarrollo en crecimiento, hay un problema. Nosotros sabemos que cuando nace un bebé empieza a crecer y empieza a crecer y las capacidades que tiene y lo que puede hacer se va incrementando con el tiempo. Así debe ser, es el proceso natural de cualquier persona y en el cristiano no puede ser diferente. El cristiano tiene que ir creciendo en lo que hace para Dios. Hay personas que siempre están donde mismo, donde empezaron, ahí los vas a encontrar 5 años después, 10 años después, 15 años después. Ellos no son así, las obras postreras son mayor que las primeras. Y eso debe ser así. No puede ser que usted ore lo mismo o con la misma calidad o con la misma madurez que estaba orando cuando usted empezó. No puede ser que ayune el mismo mediodía que ayunaba cuando empezó a ayunar. No puede ser que solamente como al principio la gente es dominguera, nada más va los domingos al servicio y con esa costumbre y pasan 15 años y sigue siendo dominguero. Las obras postreras deben ser siempre mayores que las primeras. Deberíamos de estar hablando más de Cristo, deberíamos de estar orando más, deberíamos estar estudiando la Biblia con mayor profundidad. Nuestras obras tienen que crecer, es el proceso natural. Si usted no ha estado creciendo en lo que hace para Dios, hay un problema en usted. No es natural, no es normal. La fe tiene que crecer, el amor tiene que crecer, la santidad tiene que ser perfeccionada, mi forma de servir, mi forma de ministrar tienen que ir creciendo. No se pueden quedar donde mismo. Si usted ve su vida espiritual reflejada de hace un año a lo que hace hoy, debe de haber crecido. Yo veo cómo a veces los padres de familia le ponen una pequeña marca al niño donde está en su cabeza, en la pared, y ahí llevan el registro de cuánto han ido creciendo, cuánto han ido creciendo. Y obviamente siempre van viendo que cada año que le pone la marquita ha crecido un poco más. Y el cristiano debe ser lo mismo. Espiritualmente, al final del año, yo debería de estarme midiendo con el yo de hace un año y decir, ¿qué ha mejorado en mí? ¿Qué es estático? ¿Qué no, qué no se ha quedado? ¿En qué estoy perdiendo? ¿Y en qué estoy creciendo? Ese es el deber ser. Yo tengo que vigilar mi crecimiento espiritual constantemente. Y si creo que no he crecido, entonces tendría que yo estar examinando por qué está impidiendo mi crecimiento. Siempre va a ser algo que estorba, que no queremos entregar. El crecimiento espiritual tiene que ver con cosas que no le entregamos a Dios. Cuando Dios nos pide algo y se lo negamos, es porque Él quiere que crezcamos espiritualmente. Si Él me está pidiendo mi temperamento, si me está pidiendo tiempo, si me está pidiendo algo de mí y yo se lo rehúso, mi crecimiento se va a detener, se va a estancar. Porque el crecimiento en las cosas de Dios se basa en lo que yo voy entregándole a Él.
No se trata de los años que usted tenga en la iglesia, se trata de cuánto ha entregado. Por eso hay ancianos en la iglesia que no tienen nada que ver con la edad, sino con la entrega que tienen para con Dios. Eso es lo que usted tiene que vigilar. Ahora, dentro del análisis viene, esto es lo aplaudible, el Señor Jesús dice, esto es lo que me gusta de ti. Pero aquí vienen cosas que son muy delicadas que van a poner en riesgo todo lo demás. Dice el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti. Y es que a veces tenemos que entender que no, si le preguntamos a Dios, ¿qué opinas de mí? No tan solo me va a decir lo bueno, también me va a decir lo malo, porque lo malo es lo que pone en riesgo lo bueno. Así que siempre, si usted piensa que todo son nubes de algodón, no, Dios está muy interesado en decirnos lo que no le gusta de nosotros. Y la Biblia lo maneja. Mire, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Dice que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora vamos a entrar en detalles con respecto a esto que está súper interesante sobre esta mujer llamada Jezabel. Hay varias cosas interesantes. En la ciudad de Tiatira había un templo a un dios no muy famoso en otros lados, era un dios como propio de ellos, porque no es muy conocido como otros dioses griegos, o era un dios llamado Sembate. Y este dios tenía su templo muy grande en Tiatira y era famoso por una cosa. En ese templo de Sembate había una mujer que era un oráculo, que era una profetisa, que la gente iba a consultar constantemente con ella para que le dijera el futuro. Y esto por lo general en Tiatira había esta fe y esta devoción a esa mujer que era una profetisa que hablaba del futuro, pero la fe en cómo ella manejaba esa religión a Embate era obviamente inclinado hacia la idolatría, hacia la promiscuidad. Terminaba mucho esos celebraciones y todas esas cosas con desviaciones sexuales y depravaciones y perversiones. Casi todo donde el diablo está metido siempre termina de esa forma. Entonces, hay algo, una influencia en esta ciudad sobre algo parecido. Evidentemente, esto no está hablando de una mujer física, porque ahí más adelante habla de los que tienen esta doctrina, habla de la doctrina de Jezabel. Y los que no están muy relacionados con la Biblia, Jezabel fue una mujer de los fenicios que por un interés, político, se casó con Acab, el rey de Israel. Y esta unión de esta mujer perversa con el rey de Acab hizo que dentro del pueblo de Israel, el pueblo escogido, se metiera esta mujer como gobernante y trajera una desviación en todos los sentidos del pueblo de Dios. Israel vivió sus peores tiempos cuando Jezabel fue reina de ese lugar. Esa unión entre el Acab, el rey de Israel, del pueblo de Dios, y Jezabel, logró que casi se exterminara el culto hacia Jehová, hacia Yahvé. Ella llegó y hasta logró matar a muchos, pero los persiguió. A Elías fue enemiga, juró que iba a matar a Elías, instituyó el culto a Baal y a Cera. Ella puso eso como eso. Había muchos profetas de Baal, había muchos sacerdotes de Baal, y el templo de Dios estaba en ruinas. El altar donde se hacían los sacrificios a Dios estaba en ruinas. Gracias a esta mujer, casi extermina el servicio hacia Dios.
Y esta mujer introdujo la idolatría, introdujo la promiscuidad, introdujo el pecado al pueblo elegido de Dios. Entonces lo que está diciendo el Señor es que habían ellos estado tolerando esta doctrina que había entrado, esta forma libertina de entrar a la iglesia y de contaminar a la iglesia de Dios. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es decir, que conoce el futuro, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una fornicación, y también habla de adulterio, más adelante habla de eso, es una unión de ilícita. Cuando hay un adulterio es algo que está violando un compromiso, un pacto que se hizo. Y esta doctrina es la que hoy más ha tomado forma y fuerza en las iglesias cristianas de estos tiempos, porque no es otra cosa más que la doctrina de Jezabel es la unión del mundo con la iglesia de Dios. Es permitir que el mundo se meta a la iglesia y empiece a doctrinar a la iglesia. Empiece a enseñarle a los hijos de Dios cómo compartir, cómo vivir. Dice, tú estás permitiendo que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, es decir, a ser infieles. Y en estos días, con tal de que las iglesias se llenen, se están permitiendo que esta doctrina de Jezabel empiece a entrar a las iglesias, que no es otra cosa más que traer el mundo a la iglesia. Todas las actividades que el mundo es, si el Señor Jesús hubiera querido que el mundo fuera parte de su iglesia, no hubiera tenido que morir en la cruz, simplemente nos hubiera dejado vivir todos como éramos en el mundo. Pero cuando Cristo viene y paga un precio para que usted y yo seamos diferentes, no que seamos como el mundo. Y la iglesia está hambrienta de este mundo. Están tomando el papel del hijo pródigo que se va lejos del padre, porque para que entre esa doctrina y se permita, es porque alguien ya se desvió y se fue lejos del padre. ¿Y qué empieza a pasar? Que la gente se empieza a querer llenar del mugrero, como el hijo pródigo que se quería llenar de la basura de los cerdos. Así las iglesias se están queriendo llenar de la basura del mundo. Cada vez las iglesias dejan de ser iglesias y se parecen a lugares, a antros, a discotecas. Cada vez se parece un espectáculo. Dejamos de decirle altar a los altares, le decimos plataformas, empezamos a llamar cosas diferentes para que la iglesia, para que sea atractiva. Empiezan a pasar juegos de fútbol a la hora usando las pantallas de la iglesia para que la gente vaya. Sí, allá en Monterrey pasó. Un cantante muy famoso cristiano, Jesús Adrián Romero, él puso, como iba al Mundial, iba a jugar México, dijeron que iban a cortar el servicio, iban a cantar solo unos pocos cantos y que fueran porque iban a pasar el juego de la selección. No iba a haber predicación, iba a haber juego de fútbol en las pantallas donde se pone la alabanza. Cada vez más está esto. Yo he visto ahora que iban a hacer bares dentro de las iglesias, que iban a hacer de esta forma. Es el mundo queriendo entrar y tener una relación que no se debe con la iglesia. Lamentablemente, el mundo siempre, el pastor tiene la obligación delante de Dios de vigilar, porque siempre el pecado y el mundo van a querer entrar a la iglesia, siempre. Es un acoso constante. Y este asunto siempre va a llevar hacia el pecado. Tenemos aquí dice, no se quiere arrepentir de su fornicación. Y es que hoy en día hay muchas personas, muchos jóvenes, muchas personas que están viviendo una doble vida. Están en la iglesia, pero por acá tienen relaciones sexuales, por acá tienen adulterio, por acá tienen y quieren meter eso a la iglesia. Quieren meter eso a la iglesia. Quieren seducir a las muchachas de la iglesia. Quieren seducir a los muchachos de la iglesia. Quieren llevarlos a tomar, quieren llevarlos a bailar, quieren llevarlos a todas las cosas que el mundo ofrece y seducen esto. Esta es la doctrina que está buscando cada vez arraigarse y ha logrado meterse en las iglesias. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Y a veces los pastores, por miedo a que la gente se ofenda, no predican esto, porque se van a ir, y luego quién va a ofrendar, luego quién va a apoyar y quién va a hacer esto, y estos son los que ayudan. Nosotros no tenemos una responsabilidad para que la gente esté contenta, tenemos una responsabilidad que la gente sea salva.
Pablo decía, toleradme esta locura, porque yo lo celo con celo de Dios, para apartaros como una virgen pura a Cristo. Y dice, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Hay muchas personas que leen a Pablo, pero en realidad no aceptarían a Pablo como pastor. No, nunca lo aceptarían porque Pablo era contundente cuando se trataba del pecado, hasta evidenciaba en sus cartas, dice, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir y no anden dividiendo y por nombre. Ahora, si un pastor dice el nombre desde el altar de una persona que anda mal, se ofende y esto y lo voy a demandar porque por difamación. Oiga, muchos admiran a Pablo, pero realmente no lo hubieran podido tener como pastor y mucho menos al Señor Jesucristo. Mucha gente decía que Jesucristo no tenía amor, no tenía carga por las almas, o sea, realmente es que es una doctrina muy ligera la que ha entrado a las iglesias. Y esto está llevando al pecado a la iglesia. Hay muchas iglesias que ya corrieron al Señor Jesús porque aceptaron el pecado. Y el riesgo que tenía Tiatira es que ellos estaban tolerándolo. Lo estaban tolerando, estaban diciendo, ay, pues vamos a orar a ver si se arrepiente, pero mientras la doctrina de Jezabel estaba empezando como una cangrena a consumir personas, y ya había un grupo de gentes que se había contaminado con esa doctrina. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Son cosas que no tienen nada que ver. Y hay personas que son así, que son cristianos y que dicen que no tienen nada que ver con que uno vaya a lugares donde hay imágenes, donde hay ídolos, que al cabo que no pasa nada, que no, Dios entiende. Esto, el Señor Jesús dice que no está de acuerdo con eso. Están enseñando a mi pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y que ve al cabo que no pasa nada, hombre, ve el bautismo, ve la confirmación, al cabo no pasa nada, Dios entiende. Aquí yo no veo que el Señor Jesús entienda, lo está viendo como una advertencia para la iglesia. Mire lo que dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto es de la unión, no tan solo habla de una fornicación física, sino fornicación espiritual, de esta tolerancia, esta doctrina, esta infidelidad hacia Dios, de esta unión ilícita entre el mundo y la iglesia que jamás será aceptada por Dios. Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que estos son mundos que jamás se podrán tolerar. Y lamentablemente a mí como pastor muchas veces me han hecho preguntas porque la verdad es que el cristiano siempre está intentando qué tanto puede llegar al pecado y al mundo sin pecar, sin contaminarse. Pastor, ¿podré tatuarme? Pastor, ¿me podré dejar el pelo largo? Soy hombre. Pastor, ¿podré hacer esto? Pastor, ¿podré ir acá? Siempre estamos viendo hasta dónde puedo llegar en la línea que sea permitido. Pero es mejor cuando alguien pregunta, ¿cómo me puedo meter más con Dios? ¿Cómo puedo orar más? ¿Cómo puedo orar mejor? Es una persona que quiere alejarse de la orilla. No, la iglesia de hoy siempre está buscando cómo puede andar en la línea sin poder salir afectado. Pero esas son mentes mediocres y vidas mediocres espiritualmente hablando. Jamás va a usted ver fruto verdadero en vidas así. Va a haber apariencia, va a haber hojas, pero fruto nunca. En una vida así jamás va a encontrar fruto. Y en una iglesia que parece ya otra cosa que iglesia, no va a encontrar nada más que diversión y mucho sentimentalismo, mucho manejo de los sentimientos, entretenimiento y cosas atractivas para que la gente vaya, pero jamás va a poder cambiar ahí. Si usted está yendo a una iglesia así y usted nota que no ha cambiado, que no está siendo transformado, entienda que no es Cristo el que está reinando en esa iglesia, porque donde Cristo está reinando siempre hay fruto, donde hay vida, hay crecimiento. Y eso es el Señor Jesús en la iglesia. Vamos a avanzar, que se nos está acabando el tiempo. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentir de su fornicación. Esto es lo que yo quiero que podamos entender, que Dios establece un tiempo. Si se acuerda de la parábola de la higuera, que era estéril, él dice, déjame trabajar con ella, porque el dueño de la viña le dice, arráncala, quítala, están utilizando la tierra. Está plantada dentro del área de la viña de Dios. Y Dios dice, quítala, porque está inutilizando la tierra. Y el labrador le dice, déjame trabajar un año con ella, un año. Y si en este año no da fruto, entonces la quitas.
Pues, ¿cómo puede ser que estés plantado y que Dios te quite? Pues no, que Dios no quita nada. Él la puso ahí y como no dio fruto, la quitaron. Si no da fruto, la quitas. Y hay muchas personas que no se han dado cuenta que están en ese año de trabajo, que Dios dice, le estoy dando tiempo que se arrepienta porque está viviendo de esta forma, está contaminando la iglesia y le estoy dando oportunidad de que se arrepienta, pero si no lo hace, entonces va a venir la consecuencia. Eso es para las personas que creen que están engañando a todo el mundo y que a lo mejor al pastor lo puedes engañar, creo que sí, aunque Dios siempre trae revelación de lo que está pasando ahí. Si es un pastor que está conectado con Dios, tarde o temprano Dios le va a mostrar lo que está sucediendo a oscuras, en lo oculto. Así que lo que dice la Biblia aquí es que Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de esa fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, a la persona que había introducido esto, que está promoviendo esta forma, y a los que le han seguido va a venir una consecuencia. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es decir, Él sabe lo que pienso y lo que siento. De manera que lo que está diciendo es, la Biblia dice, a los que creen, a los que le han recibido, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a las personas que siguen a esta doctrina del mundo y de la iglesia juntas, les llama hijos de ella, de Jezabel, no hijos de Dios. A las personas que quieran andar entre el mundo y el pecado y Dios y la fe y cosas así, no les llama hijos de Dios, les llama hijos de ella, de Jezabel, producto de esa doctrina de pecado del mundo. Dice que va y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y es que Dios no tan solo se le ama, sino también se le respeta. Se le teme con profunda reverencia porque es un Dios vivo, verdadero, que Él no juega con la iglesia, Él defiende su iglesia. Y si alguien se para en contra de la iglesia, se está parando en contra de Cristo. Si alguien quiere meter el pecado y el mundo a la iglesia, está infiltrando el proyecto de Satanás, lo que le llama aquí más adelante las profundidades de Satanás. Y dice ahí, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así de fácil. Te va a dar Dios según lo que tú haces, no lo que aparenta ser, sino lo que haces verdaderamente. Ese es algo que está establecido por Dios y que va a suceder tal cual. No hay vuelta de hoja. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice ahí en el versículo número 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, por eso estamos diciendo que el Señor Jesús está hablando de que es algo doctrinal más allá del, puede ser que había algo físico, sí, una persona, sí, una influencia, sí, pero estamos hablando de que ahí hay una doctrina representada en todo esto. Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, los que hablaron al principio, que tienen fe, que tienen paciencia, que tienen amor, que tienen sus obras han crecido, dice, no les pongo otra carga, sigan así. Ustedes que no se han contaminado con eso, no les voy a dar otra carga más que sigan adelante. Dice, pero al versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es una parte de las cartas donde habla de la venida del Señor Jesús. Dice, lo que tú recibiste, reténlo. ¿Por qué? No, no, que no se pierde lo que Dios nos da. Pregunto yo. O sea, aquí dice, lo que yo te he dado, reténlo. O sea, ¿lo puedes perder entonces? Tú tienes que retener lo que Dios te da. Tienes que retener lo que el Dios te ha entregado. Una salvación, un perdón, un ministerio, la vida, la familia, tu hogar, todo lo que Él te dio, tienes que retenerlo, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo hasta que Él venga. Dice el versículo 26, y aquí es donde entramos en las promesas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto es algo maravilloso porque dentro, aquí está hablando, está rompiendo la cuarta pared y no tan solo está hablando con Tiatira, sino con usted y conmigo. Y está diciendo el que venciere, como le dije hace unos momentos, la iglesia en Tiatira había sido algo maltratada porque había gremios ahí que no dejaban, no le daban trabajo a los cristianos por ser cristianos, estaban siendo maltratados, estaban siendo perseguidos, según la historia lo dicta. Y el Señor Jesús lo que dice, mira, no te preocupes que este mundo te menosprecie. A mí también menospreciaron. Pero una cosa te digo, así, a mí me menosprecian, yo voy a gobernar este mundo. Y los que fueron menospreciados por ese mundo van a gobernar ese mundo. Van a estar encima de él, con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero. Es decir, de la forma en que el Padre me dio autoridad a mí, yo también se las voy a dar a ustedes y ustedes vencen conmigo. Es una promesa del Señor. Dice el versículo 28 y con esto terminamos, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya para terminar, le quiero decir que la estrella de la mañana es la estrella que brilla en la oscura, en la noche más oscura. Cuando está más oscuro en la noche es la única estrella que se puede ver en el cielo. Y sabiendo que hay tiempos oscuros que a veces uno pasa, Él promete brillar para nosotros en los tiempos más complicados y más difíciles. Esa es la única estrella con la que los navegantes no podían perder de vista, porque siempre iba a estar ahí. En el momento más oscuro, en el tiempo más complicado, la estrella más resplandeciente, la estrella de la mañana, es la primera que sale antes de que aparezca ya la luz en los tiempos más complicados. De manera que el Señor Jesús promete ser eso para nosotros siempre que le sigamos, aún en medio de las doctrinas, de la oscuridad de doctrinas que están lloviendo en estos tiempos, Él promete brillar para nosotros, para que lo encontremos. Él no va a permitir que la iglesia se hunda en la oscuridad ni se pierda. Por eso tenemos estudios como estos, por eso usted tiene un programa de lectura de la Biblia, por eso estamos interesados en aprender de la palabra de Dios, porque es nuestra estrella que nos guía hacia Él cada día y no va a permitir que nos perdamos en tanta oscuridad doctrinal que existe en estos tiempos. Por eso yo le invito a usted a que puedan tener muy en claro que el deber de nosotros como cristianos es crecer cada día, cada año ir creciendo y mejorando. Tiene que haber un crecimiento natural como en la iglesia Tiatira. Jamás haga un pacto con el mundo y el pecado. Son cosas que no pueden entrar dentro de la iglesia. Si bien nosotros nos equivocaremos y cometeremos errores, jamás deberíamos aceptar que el pecado sea un estilo de vida y jamás deberíamos empezar a ver como normal el pecado en la iglesia. Hoy en día hay personas que la muchacha cayó embarazada por el muchacho del coro, qué sé yo, y todo el mundo festeja porque viene un bebé cuando deberían de estar llorando porque entró la fornicación a la iglesia, porque hay adulterio, porque hay homosexualidad, porque hay el borracho que sigue siendo el mismo borracho siempre ahí está, no deja de serlo. Tenemos que tener cuidado. El mundo no puede apoderarse de la iglesia porque Jesús pagó un precio muy alto por tener una iglesia limpia, una novia pura que se guarda, no que está cometiendo esa relación ilícita entre el mundo y la iglesia de Dios. Que la iglesia siga siendo iglesia, que las Biblias nunca salgan de los púlpitos, que Cristo nunca salga del corazón, que nuestras vidas siempre estén dirigidas muy bien hacia la estrella de la mañana que nace cada día para nosotros. Sigamos hacia adelante. Vamos a ver unos momentos y yo le pido que usted invite a Cristo a reinar en su vida, en su corazón y en su iglesia. Padre, gracias te damos por este momento que nos regalas. Permite que podamos tener esa claridad ministerial, doctrinal, que hoy en día se ha perdido constantemente. Que defendamos la fe, que defendamos la santidad, que no busquemos ser un espectáculo para la gente, para agradarle. Tenemos que ofrecer una cruz, que fue lo que tú ofreciste. Y la gente la va a rechazar, pero es mejor que rechace lo verdadero con entendimiento a que acepte lo falso por facilidad. Ayúdanos a entender con claridad nuestro proyecto
para contigo y que podamos andar a la luz de tu vida y de tu verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén.